Bienvenidos a esta nueva teleentrevista de este ciclo de conversaciones en pandemia aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Hoy queremos hablar de libros, de lectoría y de un montón de factores asociados a lo que yo creo es una muy bajísima lectoría en nuestro país. Nos acompaña don Roberto Rivera, él es presidente de la Sociedad Chilena de Escritores. Él está en Santiago. Don Roberto, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola, mucho gusto, muy buenos días. Bueno, primero partir indicando por qué se celebra el mes del libro. Y el día del libro específicamente creo que este próximo 23 de abril, si no me equivoco sería viernes, 23 de abril, día del libro. Esta es una conmemoración que implementó la UNESCO hace ya algún tiempo. Fíjese que el 23 de abril fallecieron destacados literatos a nivel mundial. Bueno, William Shakespeare, Garcilaso de la Vega, hay Miguel de Cervantes, hay un montón de personas que fallecieron durante ese día, y por eso es que se ha instaurado esto del Día Internacional del Libro. Y en Chile, bueno, ahora en abril, marzo o abril, no me recuerdo bien ya, tenemos el tema de Gabriela Mistral, uno de los 2 premios Nobel que tenemos, en fin. Don Roberto, quiero introducir con su reflexión acerca de esto de celebrar el Día del Libro, digamos, y no celebrar el año del libro. No sé si me explico. Sí, sí, no te explica. Bueno, a mí me parece bien que sea el día del libro nada más, y no el año, ¿no? Y en realidad todos los días deberán ser el día del libro, y uno debiera tener sobre el escritorio, sobre el velador, siempre un libro, ¿no? Entonces, más allá del año, más bien que sea el día de siempre, el día de tener este compañero de por vida, ¿no? Porque este es el compañero que nos comunica, ¿no? Nos comunica con la cultura, con nuestro pasado, con la identidad, con el país, con la gente, nos llena de conocimientos. Un lector de libros puede conocer el mundo entero sin haber salido jamás de su casa, ni de su barrio, ¿no? Entonces, creo que el alcance del libro es una joya, una maravilla dentro del desarrollo del hombre. ¿Diría usted que la gente lee más libros o leía más libros antes que ahora? Bueno, los índices de lectura son catastróficos. Hemos venido descendiendo hasta ser prácticamente el último país lector de América Latina, lo cual algo quiere decir sobre lo que estamos haciendo hoy en día respecto del libro, sobre lo que nuestras autoridades, sobre lo que el ministerio, la concepción que tiene nuestro país respecto del libro. Entremos a desmenuzar lo que usted acaba de decir. Somos el último país de América Latina en índice de lectoría, pero somos también el primer país en penetración de tecnologías digitales. ¿Hay una directa relación en este tema, cree usted? No creo que tenga que ver. A mí me parece fantástico y me encanta la ciencia, las matemáticas, la física, y que haya un desarrollo tecnológico. Esto no tendría por qué ir en forma negativa respecto o enfrentándose uno con otro. Al contrario, debieran complementarse, y nuestro salto sería aún incluso mayor, ¿no? No es una cosa, no excluye a la otra, pero por ningún motivo, antes al contrario. Entonces creo que allí hay un malentendido respecto de aquello, ¿no? Porque incluso en grandes empresas tecnológicas, había un problema de productividad, ¿no? Lo mismo que se provoca en los bancos chilenos, por ejemplo, en las grandes empresas chilenas. ¿Y cuál era el problema? Empezaron a ver por qué producimos menos de lo que nuestros índices de productividad debieran decir. Investigaron, y uno de los graves problemas era la comunicación entre los distintos departamentos y entre las personas, entre los distintos profesionales. ¿Y cuál era el problema de comunicación? Era falta de lenguaje. No podían explicarle uno al otro lo que quería decir. Ocupaban largo tiempo, ¿no?,
en explicarse. Y eso mismo, yo creo que incluso seríamos más líderes en tecnología, lo que me parecería extraordinario en nuestro país, como lo ha hecho Israel en tecnología, si nosotros pudiéramos hacerlo. Yo creo que acompañado esto de procesos de lectura, de comprensión de lectura, desde pequeños, ¿ya? Porque hemos cometido graves errores en eliminar castellano o el ramo español desde los colegios, ¿no? Entonces, creo que no es una contradicción, yo creo que se potenciarían unos a otros y incluso es maravilloso que un escritor, que una persona que lee mucho, sea muy preparado tecnológicamente y viceversa. Sí, no, pero eh, yo lo planteo en términos de que como la tecnología y estos aparatos, digamos, están tan al alcance de la mano, ya no solo para nosotros, digamos, sino también para los niños chicos en particular, que se la pasan todo el día de pronto mirando esto y no leyendo libros, eh, o que los únicos libros que leen en el año son eventualmente los que les piden en el colegio, no hay ningún interés, porque esto, insisto, es más atractivo, es más rápido, es más funcional, tiene muchos colores, se lo pasan jugando todo el día, entonces yo digo que en esas circunstancias puede haber algo o no. Bueno, de hecho existe el libro virtual, ¿no? El libro telemático y salió desde hace un tiempo, ya hay plataformas que lo leen, y si bien tuvo un tremendo impulso al principio, que llegó a disputar el 50% de las ventas, hoy ha bajado al 10%, ¿ya? Ahora, sin duda tiene mucha importancia lo que tú estás diciendo, porque efectivamente los muchachos hoy su forma de comunicación y de integrarse al mundo es a través de este aparato o el computador, digamos, ¿no? Que es un computador igualmente, el Sí. iPhone, ¿ya? Ahora, es una forma de leer también, y por eso existe el libro telemático. Yo creo que una cosa no invalida la otra, yo creo que estos muchachos hay que incentivarlos, ya sea en el libro material, ¿no? O en el libro virtual, ¿no? A que lean y introduzcan dentro de sí, ¿no? La cultura a través de eso. Yo creo que eso es absolutamente posible y es una tarea del colegio, ¿no? No, no crear un divorcio entre uno y otro, sino que al contrario, donde se encuentren esas dos fuerzas que podrían ser antagónicas y realmente son potenciadoras unas de otras. ¿Quiénes cree usted tiene mayor... A ver, voy a tirar un par de datitos antes de hacerle la pregunta. Accedí a un par de estudios que dan cuenta de los índices de lectoría en Chile. Fíjese que el 30% de los estudiantes chilenos, estamos hablando de jóvenes cercanos a los 15 años, el 30% de los estudiantes chilenos no alcanzan las competencias mínimas de comprensión lectora. Y de hecho, sigamos, el 33% de los restantes, que sí alcanzan las competencias mínimas, el 33% están un nivel justo de nivel mínimo. Vale decir, podemos sumar un 63% de los estudiantes en Chile, en promedio de cerca de 15 años, 63%, o no alcanzan los niveles mínimos o alcanza recién el nivel mínimo de comprensión lectora. Entonces, aquí tenemos un problema, evidentemente. Tenemos un problema, evidentemente. Las responsabilidades seguramente usted me va a decir son compartidas, pero quiero que los vayamos desgranando un poco. Los padres, el colegio, o eventualmente, no sé, el mismo sistema educacional que fíjese, perdón, todavía los chicos leen el Lazarillo Tormes, habiendo tanta literatura más entretenida eventualmente para ellos. Y claro, yo creo, bueno, una parte importante es la que tú has señalado. No digo que el Lazarillo Tormes no sea un buen libro, por favor, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que eventualmente para un chico del 2021 el Lazarillo Tormes puede aparecer un libro como muy... Es una segunda lectura, ¿no? No lo Después de otra... no lo entiendo de entrada, pero hay textos contemporáneos, digamos, que les pueden hacer más sentido. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que yo tengo recuerdo de mi infancia, yo leo mucho menos que antes, evidentemente, muchísimo menos que antes. Ahora leo puros textos cortos, comunicados y cosas así, digamos, casi no leo mucho. Pero yo recuerdo de infancia en el patio de mi casa, en la casa de mi madre, leyendo con afán Viaje al centro de la Tierra. Precioso. Pero me acuerdo en el patio de la casa de mi madre leyendo ahí sentado debajo de la parra Viaje al centro de la Tierra, alucinada con ese tema. Entonces,
¿Por qué no pasa eso hoy día con los chicos? A eso voy. Bueno, lo primero es que ni siquiera existe esa terraza con el parrón de la cual tú me estás hablando, Puede ¿no? ser. A partir primero. Luego los espacios, fíjate, en los sectores populares, el hacinamiento, ¿ya? Las condiciones de vida han caído de manera brutal. Por otro lado, la rapidez de este mundo, la rapidez a la que te obligas, que tú mismo me dices, no tengo tiempo para leer porque estoy siempre leyendo papeles, qué sé yo, y claro, nos han hecho, y también hemos perdido las horas de trabajo. Es decir, ya no trabajas 8 horas, trabajas 12, ¿no? Y podrías trabajar 14 también y amanecerte. Y jamás llegarías tampoco a hacer todo lo que tienes que hacer. O todo lo que va quedando pendiente, ¿no? ¿Verdad? Va quedando una nube enorme por allí que uno no alcanza a solucionar. Te lo digo porque yo he trabajado en oficinas y conozco aquello, lo conozco bien, ¿ya? Entonces, hay un primer punto que es ese, un sistema que en algún momento se vuelve absolutamente inhumano respecto de las exigencias del ser humano. Respecto de eso, entonces, partiendo de esa primera premisa, tú encuentras a los padres insertos en aquello. Ya no existe la familia donde tú tenías la tranquilidad de ir a leer allí al patio bajo el parrón. Eso no existe, en esos tiempos no existen. Entonces hay dos padres trabajando y hijos descuidados, ¿no? Padres que no alcanzan a leer tampoco, que alcanzan a medio educar a sus hijos, excepto el 1% más millonario de este país, que seguramente no tiene parrones ya porque no se usan los parrones, pero tendrá otras pérgolas, ¿no? ¿Ya? Mirando al lago o la piscina, y que tampoco leen. Pero yo creo que ahí estamos con un problema complejo ya. Luego, tal como se ha diseñado nuestra ciudad, los padres tienen que viajar 2 horas de ida, 2 horas de vuelta a su trabajo. ¿Qué tiempo van a tener de educar a sus hijos? Entonces, ya ahí entramos con un problema. Hay padres que no pueden hacerse cargo de la educación, de la formación de sus hijos y tienen que derivarla al colegio. ¿Qué ocurre en el colegio? Desde hace algunos años han terminado los nuevos programas, ¿no? Han creído que todo es tecnología, ¿no? Y la educación, vamos a educar todo a dirigir todo hacia allá, con las consecuencias que tenemos hoy día, que el 63% tal cual como me estás diciendo tú, o no lee, o está apenas capacitado, y luego no entiende. Pero no va a entender allí, tampoco va a entender después, ¿eh? Es decir, fijémonos nada más en el lenguaje callejero cuando cuando vamos por la calle nomás, ¿no? La pobreza supina, ¿ya? De aquellas conversaciones, ¿no? Entonces, Bueno, yo creo que estamos... le iba a preguntar de eso, era mi siguiente reflexión, digamos. Lo pobre del lenguaje, y no solo eso, la deformación del lenguaje, a propósito también de la tecnología. Escriben por qué, eh, como pregunta, sin tilde ni con signo de interrogación, sino que escriben una X y una K de kilo. ¿Por qué? X, K de kilo, ¿por qué? Entonces ahí tenemos un tema que yo muchas veces no entiendo, digamos. O sencillamente se vuelve ininteligible y la comunicación se pierde. Ahora yo entiendo que para estos grupos etarios, estamos hablando de chicos de 10, 11, 12 años, que son los que están utilizando este por qué, por ejemplo, lo puse como un ejemplo de Donald Mille, ellos se entienden muy bien. Entonces no sé si eso es un buen camino o no, la deformación del lenguaje. Mira, será otro camino, pero finalmente las leyes, las estructuras del lenguaje no van a cambiar. El sujeto, verbo y predicado, esas tres, ya, y la gramática va a persistir. El problema, ok, yo entiendo, la gramática existe, va a existir, pero estos chicos no usan sujeto, verbo, predicado. Se comunican a veces con un puro verbo nomás. Entonces, eso sí está cambiando. Exactamente, y yo creo que sí va a cambiar, ¿no? Y van a haber nuevas formas de expresión, pero también con las reglas de aquel lenguaje, que no sé cuáles serán, ¿no? En este momento, pero sin duda van a tener la carga de la lengua propia y se van a robustecer
con lo que es el libro, la literatura, ¿no? Entonces, eso es una forma de ser, sí, sí, de jóvenes, están inventando nuevos lenguajes, y está bien que lo hagan, ¿no? Como fue el Spanglish, por ejemplo. Entonces, yo creo que finalmente no me preocuparía, porque sí, van a ser nuevas formas de expresión, en las cuales, digamos, ellos mismos van a tener que encontrar las formas precisas de encontrar esa tremenda metáfora que es la literatura y la forma de expresarse y de encontrar la vida, el camino, su propia biografía. ¿Y qué pasa con la famosa tesis de que en Chile no se lee porque el libro es caro? Yo creo que eso se cae por su peso, ¿no? ¿Qué diría usted con esto del IVA del libro? No, es que tenemos índice de lectoría muy bajo porque en realidad al libro debería sacársele el 19%, entonces ahí sí la gente leería. ¿Qué cree usted? Fíjate que yo creo que es un factor importante que el libro es caro. Y el libro es caro en Chile por varios motivos. Uno, porque se vende poco. Entonces, y si se vende poco, yo vendiendo pocos libros tengo que venderlos caros y con eso me mantengo bien. Entonces, no hay los incentivos son perversos. ¿Ya? Es decir, vendo caro, vendo pocos libros, pero con eso me mantengo. Entonces, pero así van cayendo una tras otra las librerías. Yo creo que un problema importante es el IVA. ¿Ya? Siendo el libro un artículo hoy de primera necesidad, no debe estar grabado de IVA. Más aún cuando el principal comprador de libros en este país es el Estado. Entonces parece absurdo que el Estado pague con IVA y después se recaude el mismo IVA. Entonces, parte importante entonces es una picardía en la compra del libro. Podría rebajarse perfectamente el IVA y podríamos ganar algo. Pero también las tiradas del libro lo hacen muy caro, porque habiendo pocos lectores, el libro es caro. Si tú haces 300 ejemplares te sale un libro muy caro. Ahora, si haces 10.000 o 20.000 y tienes 20.000 lectores, el libro te baja inmensamente de precio. Entonces, yo creo que ahí se juntan dos cosas que se complementan, que se contradicen y se complementan. Es decir, y se lee poco y se venden pocos libros porque hay pocos lectores, entonces sube más de precio. Entonces, pero el incentivo al libro deberá partir desde muy temprano, desde temprana edad, desde del colegio. Es decir, el grave error, lo vuelvo a repetir, de haber sacado los sistemas de educación curriculares, el ramo de castellano, la lectura de autores nacionales, si no se leen autores nacionales. Ya los muchachos no saben quién es Baldomero Lillo de allá de la zona de ustedes, no tienen idea. ¿No? Entonces, yo creo que es peor. Yo creo que hay muchos niños, bueno, yo creo que es peor. Yo creo que hay muchos niños de Lota, que si vamos y hacemos una encuesta ahora, le preguntamos quién fue Baldomero Lillo, no tienen ni idea. Yo creo que hay muchos niños de Lota que no tienen idea. Y probablemente si vamos a Lebu y le preguntamos a los chicos de Lebu quién fue Gonzalo Rojas, no tienen ni idea. Tampoco. No tienen ni idea. Entonces ahí estamos con un problema serio. Un problema grave que es curricular, ¿te das cuenta? Luego, la educación, los talleres, fundamental, talleres de lectura, para que los muchachos se diviertan con el lenguaje de lectura, de escritura. Eso sería tan fácil integrarlo a las mallas curriculares. Tenemos tantos escritores, tanta gente capacitada que podría hacerlo, que yo no entiendo por qué. Y mira los resultados están siendo pésimos. Y si tú te das cuenta, en todo lo que viene ocurriendo en Chile, los procesos de marginalidad, los procesos de violencia, ¿no? Tienen que ver con mucho esta falta de identidad, tienen que ver con este arrojo fuera, con esta marginalización, ¿no? En los cuales no se sienten partícipes porque nunca han entendido dónde están tampoco. Si alguien de Lota no sabe quién fue Baldomero Lillo, ¿qué sentido tiene Lota? ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido, no logra entenderlo. Si no sabe quién fue Coloane tampoco. Don Roberto, ¿se puede ser escritor y vivir de ser escritor en Chile? No sé si alguien en Chile, yo creo que nadie vive de la escritura en Chile. Me parece, bueno, la Isabel Allende, en algún momento me parece que Marcela Serrano también tuvo grandes, pero no, tendrían que ser, son casos absolutamente marginales. En realidad los escritores hemos vivido en pandemia siempre.
vivimos de otra cosa, ¿ya? ¿No? Por decirlo gráficamente. Todos vienen y todos con un tremendo sacrificio de lectura después en las noches, quitándole horas al sueño, escribiendo, preparándose. Ha sido arduo, son muy pocos los que han podido, los que han tenido la suerte, ¿no? Que el mercado los haga bendecido con la compra de los libros y puedan vivir de aquello. El resto, no. Incluso son, te diría, maltratados por el sistema en ese sentido. ¿Cómo pasamos de tener 2 premios Nobel, como Pablo Neruda o Gabriela Mistral, al actual estado de la situación? ¿Cómo pasamos a eso? Es tremendo, ¿no? Tremendo, porque el descuido de la educación pública, fíjate que pública y de regiones, porque nuestros 2 premios Nobel son 2 premios Nobel de regiones. Claro. Exactamente. Salen de colegios de la educación pública, de la más humilde, ¿no? Allí fueron sus profesores o profesores normalistas de Abelardo Núñez, ¿no? Preparados allí, los que los sacaron a flote. Sus recuerdos de Neruda, su maestra Gabriela Mistral le presentó los libros. Fíjate tú la importancia que tiene aquello, ¿no? Y ellos salieron de allí. El descuido acá de la educación pública, la marginalidad, la segregación que se ha provocado con todo ello, es realmente un pecado fuerte que debe pesar sobre la conciencia chilena. Y recuperarlo ahora va a ser difícil, son 20, 30 años para que volvamos a reencontrarnos y entender nuestro país con alguna identidad, con unidad, con cariño, con fuerza, ¿no? Y reconociéndonos unos a otros. Ya estamos finalizando esta conversación con Roberto Rivera, presidente de la Sociedad Chilena de Escritores. Dice usted que se han perdido 20, 30 años más o menos. 20 o 30 años se han perdido. ¿Cómo partiría usted recuperándolo? Dígame 2 o 3 cositas que cree usted urgentes de hacer ahora ya para que empecemos a recuperar esos 20, 30 años que hemos perdido. Bueno, primero, preparar a los padres y los horarios de trabajo, la preparación de sus niños, darles aquel espacio para la educación de sus hijos. Luego cambiar, pero rotundamente, los planes curriculares de toda la educación respecto de este tema, ¿ya? Así, de manera urgente. Luego, como en manera de recuperación de todo esto, preparar a los trabajadores también, darles acceso a la lectura, a talleres, a la danza, a la música. ¿De qué manera? ¿Cómo? Bueno, y los mismos cursos CENSE de perfeccionamiento pueden considerar el taller de literatura, el taller creativo, de lectura. Creo que no hay nada de eso, parece. Yo he visto cursos de capacitación y no me suena esa posibilidad. Por eso que lo estoy incorporando, claro. Yo estoy dando la idea para que se incorporen y los trabajadores puedan tener acceso a aquello y comenzar a encontrarnos de otra manera con nuestro país, con nuestra historia y con nuestra identidad, con lo que fuimos, con nuestros libros. Tenemos la maravilla primero desde Ercilla para adelante. Nuestra literatura es valiosísima. Nuestros poetas están entre los mejores del mundo siempre. Hoy en día igualmente. Entonces creo que estamos desperdiciando una fuerza, una potencialidad que nuestro país tiene y que está despreciando, no entiendo por qué, ¿no? Pero sin duda habrá unos motivos que habrá que meditarlos con mucha cautela. Sí, yo le voy a sumar otra idea. Recuerdo haber estado en algunos colegios donde se reza al principio, está muy bien. Entonces antes de la clase se reza, se persignan, muy bien, perfecto. Pero también estaba en colegios donde se dedica los 15 primeros minutos de la clase a leer, siempre. Entonces, entras a clase de castellano, lees 15 minutos, entras a clase de inglés, lees 15 minutos, entras a clase de matemáticas, lees 15 minutos, en clase de educación física, con tu librito lees 5 minutos. Siempre, me recuerdo en ese establecimiento educacional, siempre, 5 minutos antes, 10 minutos antes, lectura, y después comenzamos la clase del ramo que corresponde, como una costumbre. Entonces uno tenía la obligación como estudiante de llevar un librito, el que le gustara, digamos, y lo abrían y se ponían a leer los chicos, antes que comenzara cualquier clase. También pudiera ser una buena idea para ir sumando minutos de lectura. Quiero agradecer a Roberto Rivera, presidente de la Sociedad Chilena de Escritores, por esta conversación que hemos tenido en el marco del mes del libro y del Día Internacional del Libro, que es este próximo viernes 23 de abril. Muchas gracias, don Roberto.
Muchas gracias a ti, muchas gracias. Que resulten todas nuestras ideas que sean llevadas a cabo. Ojalá alguien escuche esto, digamos, quienes tienen que resolver. Muchas gracias, Un Roberto. recuerdo de Shakespeare, de Cervantes, de este 23 de abril, que justo tienen la idea de morirse juntos. Ni más ni menos, los dos más grandes de la lengua inglesa y castellana. Y el listado es más grande, hay varios más que murieron también en esa fecha. Claro. Sí, hay varios más. Muchas gracias, Roberto.